¿qué tal? Bueno, pues estamos culminando uno de los más grandes proyectos que ha tenido arte y cultura de Tuxpan a lo largo de su historia, desde su nacimiento, que fue hace algunos años. Tuxpan se ha engalanado con personajes académicos, investigadores de un gran renombre a nivel internacional, como el que tenemos el día de hoy, en una charla que les va a encantar. Yo sé lo que les digo. Antes de presentarlo, quiero decirles que hay varias empresas en Tuxpan que han apostado por la cultura bueno, y nuestro profundísimo agradecimiento a ellas. Este es Pollo de Oro, por fresco y nutritivo es tu preferido. El teléfono es 783-480-41. Estas son empresas tuxpeñas que hay que apoyar. El Pollo Fiesta Kiki, que es pollo frito del estilo americano, delicioso, 783-835-1827. Perro Menal, antes veterinaria La Herradura, ahí está su doctora Lupita, muy linda ella. Fausto Vega, número 76, el teléfono 783-834-5613. Y tenemos un patrocinador de México, que es el Centro Especializado para la Atención de la Mujer, y atendiendo todo tipo de problemas relacionados a la mujer, como infertilidad, síndrome de ovarios poliquísticos, anticoncepción, embarazos de riesgo, con más de 50 años de prestigio. Y esas empresas nos han estado apoyando, muy entusiastas, igual que nosotros, para llevar a cabo este gran proyecto que justamente con esta plática cerramos con broche de oro. Bueno, pues salí del aire. Me estaba saliendo del aire, pero ya estoy de regreso. Y el Estirso Bautista Cárdenas, él es licenciado, perdóneme, él es el maestro Narciso. Ay, ahora se me fue la imagen de lo que estaba yo hablando. Bueno, el maestro Narciso está ahorita dirigiendo un proyecto muy grande en el que yo también estoy involucrada, que es aquí está, perdón, es que con estas tantas pantallas, que es un diplomado en agroecología. Pero bueno, él es mexicano, geógrafo y antropólogo dedicado al estudio de las creencias, conocimientos y prácticas indígenas campesinas sobre la naturaleza desde más de 3 décadas. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en México desde el 2005 y actualmente tiene el nivel 3. Ha realizado trabajo de campo en pueblos mesoamericanos, andinos, andaluces y en el sur de África. Trabaja temas de ecografía, historia ambiental, paisajes rurales, conflictos socioambientales, agroecología política, diversidad biocultural, etnoecología, etnogeografía, etnodafología y ontología relacionales de pueblos amerindios. Ha publicado más de un centenar de artículos, libros y capítulos de libros internacionales y nacionales. Es asesor de organizaciones indígenas y campesinas en México y es profesor visitante en universidades de Colombia, Brasil y España. Ha sido profesor durante los últimos 13 años del Máster de Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural de la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Córdoba y la Universidad Pablo Olavide de España, de Sevilla, España. Miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, UCCS. Miembro del Comité Técnico Académico y fundador de la Red Temática del Patrimonio Biocultural del CONACYT. Doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Gante, Bélgica, y el Instituto Internacional de Ciencias de la Geoinformática y Observación de la Tierra, Países Bajos. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Amealco de Bonfil. Desarrolla proyectos sobre conflictos socioambientales y transiciones agroecológicas desde la ecología política y la agroecología política. Sus 2 últimos libros fueron publicados, el primero de ellos por la editorial Unicauca, Colombia, en 2018,
Saberes, Paisajes y Territorios Rurales en América Latina, y el segundo por la UNAM México en 2019, que es la diversidad biocultural, con la coautoría de Víctor Toledo. Actualmente es coordinador del Grupo de Trabajo Agroecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que conjunta más de 95 participantes de 23 países de América Latina, el Caribe, Norteamérica. Y es el coordinador del Diplomado Internacional de Agroecología para la Sustentabilidad desde el 2015, que es el diplomado en el que yo estoy involucrada y que la verdad ha sido un verdadero acierto. Cada vez que entro a la plataforma de este diplomado, de verdad que siento que estoy escuchando poesías y realmente un gran compromiso de este personaje que nos va a hablar por esta tierra, que se ve que la ama profundamente, ama a estos pueblos indígenas, y justamente de eso nos va a hablar hoy, de cómo regresar, de cómo no seguir agrediendo a nuestra tierra. ¿Y qué podemos hacer nosotros los tuxpeños o la gente que nos está escuchando para reivindicarnos? Porque lo que tenemos entendido es que esto que nos está sucediendo, esta enorme tragedia que estamos viviendo la humanidad con este virus, pues ha sido producto también de una inconsciencia en la que hemos vivido por un gran tramo de años. Y bueno, pues demos la bienvenida a mi maestro Narciso, que está aquí con nosotros. Muchísimo gusto, maestro, de que esté usted aquí con nosotros. Usted no sabe la admiración que yo le tengo, que siempre que lo estoy escuchando, de verdad me doy cuenta de su valía, y le agradezco profundamente que sea instrumento para que yo me esté pues enterando de tantas cosas tan hermosas que usted ha tenido a bien mostrarnos en este hermoso diplomado que pronto terminará, pero termina en febrero, ¿no? Y sí nos ha hecho pensar muchísimo de cómo hacerlo. Y pues bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Pues muy buenas tardes tengan ustedes, muy contento de estar el día de hoy aquí en este cierre de este evento tan importante. Debo decirles que yo vivo en Coatepec, Veracruz, no soy veracruzano, soy veracruzano como Agustín Lara. Me autorreclamo y me aceptan como veracruzano, vivo en Coatepec desde hace unos 30 años. Y pues, si bien no conozco a profundidad Tuxpan, sí he recorrido de varias maneras sus alrededores, ya sea caminando, ya sea en un estudio que hice sobre la historia ambiental de la ganadería en Veracruz. Y bueno, pues esta región de las Huastecas es una de las regiones o territorios en donde se desarrolló por primera vez una ganadería en América Latina que tuvo mucha influencia hasta la fecha, como lo vamos a ver más adelante. De tal suerte que yo no soy un especialista en Tuxpan, más bien yo quisiera presentarles un marco en donde me permitan platicarles lo que yo estoy mirando de cómo está el mundo actualmente, de qué es lo que nos está pasando, los problemas que tenemos enfrente, los retos enormes que se tienen y, digamos, algunas soluciones que podamos mirar en términos generales en el corto y largo plazo. Creo que se cortó. Hola. Espero que en algún minuto estaremos de regreso. No sé, que me indiquen qué está sucediendo. Hola. Creo que ni siquiera estamos en vivo, no sé qué pasó. Bueno, creo que hubo algún problema. No sé si nos pueden indicar si estamos en vivo. No veo el chat de del Facebook.
Ok, entonces no sé si el maestro se pueda conectar de nuevo porque se salió, a ver, no sé si le puedan marcar. Bueno, les cuento. Bueno, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos vivido desde el primer día. Ustedes van a poder encontrar en esta página Arte y Cultura de Tuxpan, van a poder encontrar un montón de videos y a través del YouTube también de videos que hemos grabado de todo este tiempo que hemos estado con este festival, que se llama el Festival del Sueño Tenec. Tenec es el huasteco, ¿no? Al Tuxpan moderno. Y resulta que desde el inicio, pues lo que hemos intentado hacer es que estemos enterados, sobre todo de la población tuxpeña, de todo nuestro, pues de todo nuestro acervo histórico que, pues que de repente ya no tenemos la noción de dónde venimos o hacia dónde vamos, ¿no? Esa era la idea principal de esto. Entonces, miren, la primera charla se trató de arqueología. Estuvo con nosotros una doctora en arqueología muy importante, pero sobre todo porque está haciendo este rescate, está haciendo muchas excavaciones y nos ha dicho cosas que realmente ni siquiera sabíamos. Y así a lo largo de todos estos días hemos estado con, todos los sábados, hemos estado con diferentes charlas sobre el rescate histórico, sobre la historia de Tuxpan. Ya está nuestro maestro otra vez aquí con nosotros. Maestro, bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias. Quiero saber si se ve mi pantalla, mi presentación, para que yo entonces vaya alegando lo que quiero decirles. Como les comentaba antes de perderme en la nube, yo no soy experto en Tuxpan, pero he caminado la región, conozco las Huastecas desde hace muchos años, hice mis estudios de maestría en antropología social sobre la historia ambiental de la ganadería en Veracruz, y pues esta región es muy importante a la hora de estudiar cómo llegaron las primeras vacas a América y qué significó esta región veracruzana y de otros estados huastecos, que fue muy importante y le dio un camino al paisaje huasteco. Y bueno, entonces sí conozco un poco, pero más bien yo me quiero dedicar primero a hacer una reflexión con una serie de datos sobre lo que nos está pasando en la actualidad. Y entonces mi recorrido de esta charla es primero preguntarnos en dónde estamos, en dónde nos encontramos el día de hoy en términos globales. ¿Cuáles son los impactos que se miran a nivel global y que nos están afectando especialmente actualmente por la pandemia COVID-19? ¿Qué significado tiene ello y cuáles son estos retos, ¿no? Y una vez hecho eso, que me va a llevar un rato, quisiera reflexionar muy brevemente acerca de lo que yo miro y llamo caminos cortos y veredas de largo plazo para reverdecer la esperanza en Tuxpan, en Veracruz, en las Huastecas, y esto fundamentalmente pues para salir de la crisis en la que nos encontramos, la que sigue. Miren, voy a empezar. Este primer transparencia señala una fotografía de un autobús que lleva, ustedes lo pueden ver, es un autobús repleto, completo de personas que van transitando por el desierto del Sahel en el norte de África, y las personas que están transportadas tienen como única casa, como único equipaje en la vida, como único, digamos, pertenencias, estas cajitas que ven abajo. Son trabajadores migrantes, básicamente musulmanes, pero no exclusivamente musulmanes, negros y blancos, que van en búsqueda de trabajo en los campos petroleros del norte Sahara, en Argelia, en Túnez, en fin, en Sudán, en estos países, ¿no?
Esto nos haría pensar que, bueno, pues estamos viviendo un momento de gran desigualdad en el planeta y el aumento muy significativo durante los últimos 45, 50 años de esta desigualdad en muchos sentidos, pero fundamentalmente en la desigualdad social, en la desigualdad cultural y en la desigualdad en términos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Este autobús que ven ahí, todavía no, por favor, este autobús que ven ahí también nos haría pensar un poco que vivimos en un planeta repleto, ¿no? Y según algunas vertientes del pensamiento, se dice que los problemas que tenemos actualmente es porque crecimos los humanos en tamaño, en número, a llegar a los 7.500 millones de habitantes en el planeta y que este crecimiento está afectando nuestra vida, está afectando, digamos, ya la calidad de vida en términos del deterioro que hemos generado a lo largo y ancho de nuestra casa, el planeta, ¿no? A esto le hemos llamado el antropoceno, quiere decir que es un nuevo cambio geológico, pero más bien yo lo que quisiera reflexionar aquí, porque no estoy de acuerdo que los problemas que tenemos en la actualidad sea porque somos muchos. Ese no es el problema o no es el problema fundamental. El problema fundamental es esta desigualdad y es este sistema económico, este sistema ideológico, este sistema financiero, este sistema político que nos ha llevado a esta gran desigualdad y que esta gran desigualdad se refleja en la explotación del capitalismo al trabajo humano y de la misma manera al trabajo de la naturaleza. Una doble explotación, la explotación del trabajo humano y la explotación del trabajo de la naturaleza. De esta suerte, lo que estamos realizando en la actualidad, en términos de apropiación de la naturaleza, de las múltiples regiones tan diversas que hay en el planeta, pues nos ha hecho caminar hacia una crisis que es sistémica, como la vamos a ver, y vivimos en un momento de mucha incertidumbre. El hecho de la pandemia, pues, nos hace reflexionar y llamar la atención a cada uno de nosotros por lo que estamos viviendo, pues, qué es lo que está pasando, por qué esto está sucediendo, qué significado tiene y por qué estamos en una suerte de un momento de gran fragilidad en un planeta lleno, pero de problemas. La que sigue. En ese sentido, pues, ¿qué es eso de antropoceno? Pues yo lo voy a comentar en cristiano, como decimos acá, ¿no? El antropoceno es una nueva era geológica que inicia hace unos 300 años, solo apenas hace unos 300 años, por la expansión de la huella humana en el planeta. Estos 300 años están relacionados con la emergencia de la era industrial que se inicia a mediados del siglo XIX en Europa y que se expande a lo largo y ancho del planeta, pero con una periodización que vamos a ver más adelante, y en donde nuestro papel en la naturaleza ha devenido una fuerza biogeofísica global, es decir, una especie de 33 millones de especies conocidas que habitamos este planeta es la que está generando este problema o estos problemas. Y somos nosotros los que, digamos, hemos impactado y dejado una huella de tal suerte que ahora estamos teniendo los efectos de ese impacto, pero ese impacto no es debido a lo que hacemos cada uno de nosotros cotidianamente, sino es el resultado de este modelo económico, ideológico, político al que llamamos capitalismo. Y es este sistema el que al acumular, al crecer, al expandirse, lo hace mediante lo que nosotros llamamos el extractivismo, que es el despojo del trabajo humano y el despojo del trabajo de la naturaleza. Y es esta era industrial la que ha, digamos, generado más efectos que son ahora los impactos que estamos viviendo, aunque debo decir que no todo mundo, y por eso quiero hablar de ello, está muy bien enterado de lo que está sucediendo actualmente a nivel planetario. Esta era industrial
se basa fundamentalmente, gracias, en la explotación de los recursos fósiles para su uso energético, es decir, petróleo, gas y carbón. Si ustedes ven en esta figura, es muy interesante. Entre 1950, que es, digamos, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde debido a esta guerra mundial se dispara un proceso de urbanización y de industrialización que impacta en todo el planeta, y este proceso de desarrollo urbano y de industrialización tiene como fuerza motriz el petróleo. Esta curva en rojo que ven ustedes allí es el comportamiento del consumo de petróleo desde 1950 hasta el 2015, con este pico que ven ahí, que ha sido, digamos, una sociedad global, que ha sostenido su desarrollo y su crecimiento en función de la sobreexplotación de este recurso, que es un recurso no renovable, y la región de la Huasteca conoce plenamente desde mediados del siglo XIX lo que significa la explotación petrolera y lo que deja esa explotación petrolera en el paisaje. Esta figura es muy importante porque nos habla de una gran aceleración en el consumo de este recurso energético para sostener cada vez a miles de millones o cada vez más millones de personas que viven en las ciudades y que trabajan en las industrias e inclusive en la agroindustria, la que produce los alimentos de los que voy a hablar más adelante. Y es a partir del 2015 cuando el consumo o sobreconsumo de este petróleo vacía los depósitos subterráneos, y a partir del 2015 empezamos a tener una serie de problemas con el aumento de precio del petróleo, su escasez, las guerras por el petróleo, y cada vez más será más difícil obtener ese petróleo para producir gasolina a costos baratos, a costos, digamos, redituables, hasta llegar al 2050, es decir, dentro de unos 30 años, en donde tendremos la posibilidad, porque ya agotamos a este recurso, de obtener el mismo volumen de petróleo que se obtenía en 1950, y esto implica una serie de consecuencias que son muy importantes. En principio, para entender mejor esta gráfica, la primera parte, que va de 1950 a 2015, le llamamos la gran aceleración. Es, digamos, una borrachera en el consumo de petróleo. Nos convertimos en una sociedad petrolizada, y si ustedes se dan cuenta, todo lo que nos rodea está hecho de petróleo: nuestros zapatos, nuestra ropa, lo que consumimos de alimentos, las medicinas, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se acabó. Este es el primer punto que es necesario reflexionar y pensarlo desde Tuxpan. Entonces, en esta segunda etapa del 2015 al 2050 viene una gran desaceleración. Ya no tendremos petróleo. Fíjense lo importante que es esto en términos de los cambios que tendríamos que empezar a sostener en nuestras vidas cotidianas, en nuestro país, en nuestras regiones, para buscar alternativas a esta escasez de petróleo que ya no tendremos, ni barato ni abundante, sino sumamente escaso. Y esto tiene implicaciones tremendamente profundas alrededor de nuestra vida cotidiana, y esta gran desaceleración que se dará en estos próximos 30 años está implicada con otra serie de factores que produjo esta primera etapa de gran aceleración de consumo en el petróleo. La que sigue, por favor. Fíjense, esta curva que yo le llamo la gran aceleración, la podemos analizar tomando en cuenta otros factores como la población. La línea que ustedes ven entremarcada es 1950, y si ustedes se dan cuenta, son los mismos comportamientos que aquel de la gráfica anterior. Un crecimiento acelerado en la población, en el Producto Interno Bruto, en la población urbana,
en el uso de energía primaria, en el consumo de fertilizantes, en la construcción de grandes hidroeléctricas, en el uso del agua, en la producción de papel, etcétera, etcétera, en el transporte y en las telecomunicaciones. Es decir, hay un patrón que es similar y que está asociado a esta gran aceleración en el sobreconsumo del petróleo. La que sigue. Y esto, si lo vemos de esta manera ya en conjunto, pues estamos viendo ese patrón que es similar. Y esto es lo que está generando los principales problemas a los que nos estamos encontrando, incluyendo el de la pandemia, como lo voy a explicar más adelante. Y es precisamente de 1950 a 2000 cuando se dispara este crecimiento en todos los sentidos, deteriorando de manera muy acusada los procesos y las dinámicas que este planeta había tenido a lo largo por lo menos de los últimos 40,000 años. ¿Por qué digo 40,000 años? Porque precisamente nuestra capacidad como especie de instalarse a todo lo largo y ancho del planeta fue una cierta estabilidad climática. Es decir, nosotros somos una especie muy frágil y requerimos de una serie de condicionantes como es la temperatura, como es un aire limpio y como es el agua. Y una buena tierra, una tierra fértil. La estabilidad del clima permitió que nosotros desarrolláramos nuestras sociedades y actualmente ya no existe una estabilidad climática que nos permita seguir sosteniendo este desarrollo y este crecimiento, y estamos entrando en una crisis que nos afecta inclusive como especie y nos pone en riesgo. La que sigue. Si analizamos esta primera parte de la línea roja, que yo le llamo la gran aceleración, a partir de 1950, y la comparamos con la línea azul, encontramos que el patrón de crecimiento de la población y del consumo de petróleo es similar. Para el 2050, cuando ya no haya petróleo, seremos 10,500 millones de habitantes. Hoy somos 7,500 millones de habitantes. Dentro de 30 años seremos 3,000 millones de habitantes más, bajo condiciones muy adversas, muy severas, que incluyen el cambio climático, que incluyen una serie de fenómenos que nos van a poner en riesgo y fundamentalmente van a poner en riesgo a las nuevas generaciones. Voy a explicar con un poco de detenimiento algunos de estos aspectos para que ustedes tengan claridad del significado de la época que estamos viviendo. Y por eso yo le llamo un cambio de época. Nos venden la idea de que estamos en una época de cambios y que el año que entra va a salir el iPhone mejor que el que tenemos actualmente, que los automóviles están mejorando cada día, etcétera, etcétera, que son como los nuevos espejitos que nos venden y que, digamos, o que nos ponen enfrente, como lo hicieron los españoles a la llegada de este continente, con espejos como dinero, etcétera, etcétera, para extraer nuestras riquezas, ¿no? Vivimos una época de una gran falsedad en términos de la idea de que vamos hacia arriba, de que vamos a vivir mejor y de que el futuro es promisorio. Esa es una gran mentira, esa es una gran falsedad que tenemos que entender, especialmente si somos sensibles a lo que significa o significará para las siguientes generaciones el vivir en este planeta y el vivir en Tuxpan, como lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Este es el crecimiento de los humanos a partir del año de 1050 hasta el año 2050. 1000 años de crecimiento y pues ustedes miran lo que hizo el petróleo, ¿no? Por supuesto que el petróleo generó bienes, saberes, conocimientos, infraestructuras positivas. No es exclusivamente negativo, es más bien cómo lo hemos utilizado, para qué lo hemos utilizado y qué ha significado esto en términos de la crisis planetaria que nosotros estamos viviendo. La que sigue, por favor. Y esta es la gran aceleración, ¿no?
Es un vértigo de nuestra civilización industrial y aquí deberíamos decir que estamos en una crisis civilizatoria, una crisis climática, una crisis ambiental, una crisis cultural y una crisis de civilización. La civilización moderna no puede seguir sosteniéndose bajo esta lógica. Es imposible, sería falsario decir que vamos buscando el progreso y que ese progreso solamente se da a través del crecimiento y del desarrollo. Estas tres palabras fueron utilizadas por los políticos a partir de 1950 para hacernos creer que íbamos a salir de la pobreza, como la llaman ellos, del analfabetismo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, este modelo lo que hizo es hacer más ricos y pocos ricos y una gran masa de población que es mayoritaria, que es mayor a la mitad de la población actual, que es de 7.500 millones de habitantes, que viven en una extrema pobreza, en pobreza alimentaria, en condiciones muy, muy, muy degradadas, ¿no? Entonces, población, economía, energía, las excrescencias industriales, es decir, las basuras, las emisiones del CO2, el uso del agua y la violencia son producto de esta gran aceleración, de este modelo de pensar cómo vivir y cómo habitar el planeta, que está en franca crisis y que entonces nos pone el reto de construir nuevas formas de vivir que no estén basadas en esto que ha generado esta gran crisis. La que sigue, por favor. Bueno, para hablar ya de elementos más específicos en términos de esta gran crisis, ¿no? Vivimos en una sexta extinción. El diagrama que ustedes tienen arriba es muy interesante, es la historia del planeta durante los últimos 542 millones de años y como ustedes se dan cuenta muy rápidamente, pues no es una línea recta, sino el planeta, que es un ser vivo, que es un ser pensante, que es un ser sensible, aunque no nos lo explican así en la universidad ni en la escuela, su inteligencia ha permitido que durante los últimos 5.000 millones de años esté produciendo vida. Esta producción de vida se ve en esta figura y en esta figura vemos en ciertos momentos crisis como la que aparece por ahí de los 50, 60, 50 millones de años en el terciario superior, cuando vivían los dinosaurios, que por efecto del impacto de un meteorito que cae en el norte de la península yucateca, la atmósfera es obscurecida, no entran por 60 años la luz, la energía solar que requerimos todos los seres vivos en este planeta y pues fallecen alrededor del 11 al 25% del total de las especies que en esa época habitaban, como los dinosaurios, como las grandes florestas tropicales, etcétera, etcétera. Hoy vivimos, si ustedes ven en la punta gris del lado derecho, vivimos un esfuerzo esplendoroso de nuestro planeta. Nuestro planeta está generando vida, está expresando su esfuerzo de vida, su esfuerzo energético y estamos en el momento de mayor biodiversidad en su historia de 5.000 millones de años, pero sin embargo, la extinción de especies es 400 veces mayor a aquella de hace 60 millones de años cuando este meteorito impactó en el norte de la península de Yucatán. Es decir, paradójico, ¿no? Vivimos un momento de gran riqueza biológica, pero el papel que hemos jugado, que ha jugado un modelo económico, civilizatorio, cultural, ideológico y político, pues lo que está generando es un declive, digamos, inaudito, digamos, en términos de la historia de nuestra especie, que no es mayor a los 300.000 años de edad, somos una especie nueva, nunca habíamos visto esto y esto nos está poniendo en riesgo. La gran paradoja es un planeta en su máxima expresión de vida contra la extinción masiva de la vida, producto de la deforestación, producto de una serie de modificaciones y de impactos que hemos generado a lo largo y ancho del planeta. La que sigue, por favor. El calentamiento global. Esta misma gráfica nos explica
más o menos desde hace desde el año cero, el año del nacimiento de Cristo a la fecha, cómo ha fluctuado la temperatura promedio en el planeta. Y si ustedes se dan cuenta, pues era más o menos estable, estaba más o menos estable a principios de la época medieval en Europa. Hay una bajada en la temperatura promedio que se llama la pequeña época del hielo, pero fíjense, 2004, y esto ha cambiado de 2004 a 2020 significativamente, hemos disparado este equilibrio, pues este balance, esta normalidad climática debido a los efectos en el impacto del planeta, en el impacto que le hemos dado al planeta, ¿no? Y como vemos en los dos mapas de abajo, pues nuestros países y fundamentalmente en el caso de México, esto impactará severamente, muy severamente y especialmente en las llanuras costeras de Veracruz y muy particularmente en Tuxpan, debido a un aumento muy alto de la temperatura promedio anual que tendrá diferentes manifestaciones, impactos y significados en la forma de habitar que ustedes tienen en esa ciudad. La que sigue, por favor. Los incendios, producto del calentamiento global. Vemos aquí entre 1997 y 1998 cómo se empieza a incendiar el planeta. Vivimos en un planeta que se está carcomiendo por las flamas. La que sigue, por favor. Estos son los incendios entre el 2019 y el 2020. Un planeta caliente, un planeta que se derrite, un planeta que está en una emergencia climática, en un caos climático que no estamos resolviendo porque seguimos, digamos, habitando nuestros lugares bajo las mismas fórmulas de gran consumo, de grandes desperdicios, etcétera, etcétera. La que sí. Vivimos entonces en un caos global climático. La que sigue. Este caos global climático implica necesariamente digamos, la emergencia y el aumento de fenómenos meteorológicos como son los huracanes, como son pues las grandes sequías, las grandes heladas, pero esto también tiene efectos muy importantes y muy severos en dos de los pulmones o los dos pulmones más importantes del planeta. Este sería el Polo Norte. En la figura del lado izquierdo es la representación de cómo se distribuía el hielo en el Polo Norte en 1970 y cómo se distribuirá en el lado derecho el hielo en el 2100. Esto tiene consecuencias muy severas para la dinámica planetaria. Una de ellas, que le afecta a Tuxpan, es el aumento del nivel de los mares. La ciudad de Tuxpan, si sigue el aumento de la temperatura y el deshielo, tendrá severos problemas por inundaciones masivas, por un cambio en el régimen del río por el cual se estableció dicha ciudad como puerto colonial, pues, y quizá inclusive Tuxpan deje de existir por este aumento que sería, pues, que afectaría a buena parte de las 80 ciudades más grandes del mundo que están digamos, entre la franja de 0 metros sobre el nivel del mar a 20, 30 metros sobre el nivel del mar. No me sé exactamente la altitud de la ciudad de Tuxpan, pero de cualquier manera hay un gran desafío en este sentido en ese lugar. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las causas del deshielo? Pues las mismas, un calentamiento global producto de un mal uso de nuestra naturaleza, de un desprecio por entender que la naturaleza no es un piso de fábrica, de que el planeta es un ente vivo, es un ente pensante, es un ente sensible y que nosotros vivimos en su epidermis, como en nuestra epidermis viven hasta 100 millones de organismos y estamos, digamos, somos un cuerpo lleno de organismos, microorganismos que nos hacen vivir, actuar, estar y sentir, ¿no?
la deforestación, los combustibles fósiles, el transporte, las actividades industriales, el CO2 y bueno, una serie de factores que están implicando este deshielo que va a afectar severamente a la península yucateca, a las llanuras costeras del Golfo, etcétera, etcétera. Ya existen mapas en donde no se ve Tuxpan. Existen mapas de México en donde Tuxpan está, digamos, por abajo del nivel del mar o en los límites del mar a unos cuantos metros. La que sigue, por favor. El otro pulmón es la Amazonía. Este es, digamos, la mancha verde, el jardín domesticado, porque no es una selva prístina, sino es el trabajo milenario de pueblos indígenas que han domesticado esta selva y la han convertido en un jardín domesticado con gran productividad, en donde habitaban hasta 8 o quizá 16 millones de habitantes cuando llegaron los portugueses al río Amazonas, y no es de ninguna manera ni ha sido una región deshabitada, como nos cuentan las historias occidentales o la historia oficial. Esta gran región, que es uno de los pulmones y productores de agua dulce, está siendo amenazada. Está siendo amenazada por los fuegos en rojo, por la explotación petrolera, por la ganadería, por el petróleo, por la mina, mismos elementos y mismos factores que han impactado a la Huasteca históricamente desde hace 500 años, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Estos dos pulmones son los que balancean la temperatura y la dinámica planetaria y están severamente trastocados, ¿sí? Y el aumento de los incendios, por ejemplo, en el año 2019, pues lo que está revelándonos es que este impacto cada vez es más acelerado, más agresivo, y que se une a regímenes políticos y gobiernos neofascistas, como el de Bolsonaro, como el de Trump y otros más, ¿sí? Que utilizan estos argumentos para quitarle las tierras a los pueblos indígenas, pueblos campesinos, no hacer las reformas agrarias y hacer el negocio de la vida, ¿no? Ellos tienen el planteamiento de que pues van a vivir 60, 70, 80 años y por qué preocuparse por lo que viene en el futuro. O bien una lógica como es la de Trump de tratar de conquistar Marte, Venus o el planeta para cuando este planeta ya no funcione para los campos de golf, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Y el agua, ¿no? Y fíjense México, ¿no? Es decir, para el 2040, un país como México de 2 millones de kilómetros cuadrados, el 60% de su territorio es árido y semiárido, con gran escasez de agua, con una precipitación pluvial escasa y muy irregular, y el 80% del escurrimiento de agua dulce se da en menos del 40% y fundamentalmente en el centro, sur y sureste del país. Tenemos un gran problema en ese sentido y seguimos derrochando el agua, ¿no? Somos un país derrochador de agua. El 70% de nuestras cuencas hidrológicas, como es el caso del río Pantepec, están sumamente contaminadas y quizá ya no haya vida en ciertas zonas de esos ríos, ¿no? Y ese es otro reto para Tuxpan, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, un fenómeno reciente, esa mancha roja que ven en la figura izquierda superior es una isla de plástico que tiene el mismo tamaño o un poco más que el territorio mexicano. 2 millones de kilómetros cuadrados. México es un país grande y la isla de plástico es similar en términos de superficie. Ahí tienen la foto. Es decir, una sociedad de las excrescencias, una sociedad de la basura, una sociedad del hiperconsumo que produce una serie de efectos y que desgraciadamente no somos conscientes sobre ello, no somos conscientes de lo que estamos haciendo y no somos conscientes para evitar este despilfarro. Vivimos en una sociedad del despilfarro, de la ignorancia y de la suciedad, de la violencia, la que sigue. Y este es el resultado, ¿no?
rebasamos ya los límites planetarios. ¿Qué quiere decir los límites planetarios? Bueno, pues vivimos y viviremos en un solo planeta y bueno, este crecimiento, esta petrolización, esta forma de vivir, lo que ha hecho son unos cambios en las dinámicas y procesos planetarios, producto de los cambios en el uso del suelo, las ciudades, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos ya en emergencia en cuanto al cambio climático, estamos en emergencia ya muy importante, más importante que el aumento de la temperatura promedio, porque se ha roto el ciclo global del fósforo, producto del uso de fertilizantes químicos en la agroindustria, que está generando una serie de problemas. Límites ya rebasados en términos de la extinción de especies, como lo señalaba anteriormente. La que sigue, por favor. Y bueno, esta figura no la voy a discutir a profundidad. Si ustedes ven del lado izquierdo abajo hay un círculo en blanco, es el tamaño de un planeta, México está señalado ahí. México consume proporcionalmente un planeta al año. Dense cuenta, proporcionalmente, ¿sí? Y los países más consumidores de los recursos y los procesos y los servicios que ofrece este maravilloso planeta son los países árabes como Kuwait, como Bahrein, que están en el lado izquierdo abajo en rojo, ¿no? Que consumen más de 3 planetas anualmente. La que sigue, por favor. Y bueno, pasamos de 1971 de consumir lo que el planeta puede reproducir anualmente a el año del 2019, cuando estamos llegando ya al consumo de 2 planetas. Es decir, el planeta ya no puede reproducir las necesidades o los bienes o los recursos como es la atmósfera, el aire, el agua dulce, que ya no es un recurso natural renovable, y estamos llegando a consumir 2 planetas. La que sigue, por favor. Breve. ¿Cuántos países se requerirían para que Japón, cuántos países se requieren para que Japón viva como vive? ¿Y por qué entonces Japón es un imperio que extrae la riqueza y los bienes de otros países? Japón, Italia, Suiza, Inglaterra, China, etcétera, consumen más de ciertas veces lo que producen en su propio país. Y visto de otra manera es cuántos planetas se requerirían, fíjense mexicanos y mexicanas, tuxpeñas y tuxpeños, que ustedes están más cerca del diablo que de Dios, porque viven en la frontera cerca de la frontera con los Estados Unidos. Y tienen muchas veces ese pensamiento y esa idea de que el vivir de la manera americana es el progreso, es el desarrollo, es el bienestar. Pues para que nosotros viviésemos como Estados Unidos se requerirían 8 planetas, 8 planetas, cuando estamos consumiéndonos casi 2 planetas. Esto es imposible. Los norteamericanos consumen un porcentaje equivalente a 8 planetas anualmente, ¿no? Es decir, ustedes pueden ver aquí en estos países quiénes son los países que están, digamos, afectando más el equilibrio planetario. La que sí. Y llegó la pandemia. ¿Qué es la pandemia, no? ¿Habíamos vivido antes otras pandemias? ¿Recuerdan las pandemias en la historia de las huastecas cuando llegaron los españoles y hubo un decrecimiento severo en la población? En la Huasteca se perdió entre el 85 y el 90% del total de la población que existía a principios del siglo XVI por todas las nuevos virus que traían los españoles, las vacas, los cerdos, las gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. No hemos estado exentos en nuestra historia como especie de pandemias, pero esta es severa, esta es un hito que tiene varias reflexiones. La primera es que es una cruel pandemia, que es una pequeña crisis dentro de la crisis que estamos viendo y que ya nos está manifestando que nuestra supervivencia, sobrevivencia
en este maravilloso planeta está en riesgo. Y que está en riesgo otra vez por las formas en que nosotros hemos vivido y habitado en el planeta. México es uno de los primeros lugares en el planeta por el número de fallecidos, ¿no? Creo que estamos en cuarto lugar a nivel mundial y estamos como en un 13º lugar en términos de los infectados. ¿Por qué? 70% de las muertes por el COVID-19 están relacionadas con comorbilidades. ¿Cuáles son? Diabetes, obesidad, primer lugar en el mundo de obesidad infantil, segundo lugar en el mundo de, primer lugar en el mundo de diabetes, segundo lugar en el mundo de obesidad de adultos, primer lugar en el mundo de consumo de Coca-Cola, y no les digo más, hipertensión arterial, problemas del corazón, etcétera, etcétera. Es decir, la pandemia es el resultado de un modelo de producción de alimentos y de cambio del uso del suelo que ha generado que este microbio se aloje en los humanos cuando en realidad residía en animales en condiciones de bosque, en condiciones muy acotadas, muy, digamos, limitadas, y hasta hace muy poco no había grandes problemas de este tipo de pandemias. Esta no va a ser la última, ni es la más severa. Y por lo tanto, 2021 será tan severo o por lo menos similar a lo que vivimos este año, desgraciadamente. Y la vacuna no es la única solución. La solución está en un cambio de formas de habitar, en un cambio de formas de apreciar y de vivir la vida con dignidad, que no tiene nada que ver con lo que he platicado hasta ahora. La que sigue, por favor. El contexto mexicano para entender la pandemia. Oxxo, la comida chatarra. Hay 21,000, y yo creo que ya debe haber 22,000 tiendas Oxxo que venden todas las porquerías que ustedes quieran consumir, baratas, y están allí para que ustedes compren sus espejitos, para que sobreconsuman, para que consuman veneno, para que consuman venenos, ¿no? Como la Coca-Cola, como las Sabritas, como todos estos productos que lo que hacen es generar problemas de la salud. ¿Qué problemas de la salud? Miren, los jóvenes de 1 a 19 años, el 81% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas, el 62% botanas, dulces y postres, y el 53% cereales dulces. Población con carencia alimentaria, por el otro lado, 26 millones de habitantes. Población en pobreza, 60 millones, ya ha crecido enormemente a partir de marzo de este año, y vamos a tener un crecimiento inusitado de la población en pobreza extrema a finales del 21 con el agravamiento del abasto de comida. Un problema que se nos viene es la crisis alimentaria. 1.5 millones de niños de 1 a 5 años con desnutrición, 35% de los niños de 1 a 5 años con sobrepeso y obesidad, y el 14% de productoras agrícolas responsables de la unidad de producción son mujeres. Es decir, ha habido un cambio por la migración, etcétera, etcétera, que ha afectado la vida histórica de este país, las comidas, la gastronomía, las cocinas, los bailes, los cantos, porque se ha norteamericanizado. Y esto ustedes muy bien lo saben. La música, el desprecio por lo huasteco, no es un sueño, era una realidad. El sueño huasteco debe de volver a ser una utopía, la utopía de la interculturalidad en Tuxpan. La que sigue, por favor. Y si me van avisando cuántos minutos tengo, porque creo que me he avanzado más. Bueno, pues este es el diagrama que nos presenta López-Gatell todos los días. Debo decir que yo sí considero que este gobierno ha hecho un papel muy digno, habiendo encontrado un sistema de salud roto, corrupto, etcétera. Ha logrado que no entremos en una fase como han sucedido en otros países, pero miren, la última semana cómo crecen los fallecimientos, cómo crecen los infecciosos, y estamos en una segunda oleada que es mucho mayor a la primera que vivimos
por ahí de julio, mayo, julio y agosto, ¿no? La que sigue. En fin, en síntesis, esta es la huella, este es el resultado de la huella, estos son los impactos que hemos generado y que se miran en Tuxpan, por supuesto, porque yo he caminado en la Sierra de Otontepec, he visto los campos petroleros, desde el Tajín, desde Papantla hasta el norte de Veracruz y más allá. Conozco, si no recientemente, pues toda la transformación en el uso del suelo que ha sucedido en la región alrededor de Tuxpan y es deleznable, es muy triste. Esta es la huella humana y este es, digamos, el resultado de este modelo económico, ideológico, político y civilizatorio. La que sigue. Y este es el modelito. Si nosotros comparamos un campesino huasteco con su digamos, vestido tradicional y lo comparamos con este gringo, ¿no? Pues el reflejo del modelo que nos han desplegado en la televisión, en la computadora, en el internet, es pues que quisiéramos crecer como este gringo creció. Este gringo trabaja en esas máquinas y lo que vemos aquí es la producción de maíz transgénico en el Mississippi y este se dice campesino, pero no toca la tierra. El señor no sabe nada sobre la tierra, sabe sobre las computadoras que están en esos tractores que tienen unas llantas enormes que impactan severamente el suelo de un solo monocultivo y eso es lo que produce el monocultivo de la mente. Una ignorancia brutal sobre los efectos que esto significa. Seguir pensando así es seguir siendo suicida y un suicidio con gran rapidez. La que sigue, por favor. Y esto es lo que produjo el virus de la pandemia que actualmente vivimos, el COVID-19, el hacinamiento de animales. Millones, miles de millones de animales, cerdos, vacas y gallinas, viven ahora confinados de manera inhumana. Bueno, pues triste, ¿no? No sé si pues inhumanamente lo que estamos haciendo con estos animales. Y además los alimentos que consumen no son alimentos sanos. Son alimentos que provocan una serie de enfermedades en el suelo, en las plantas, en la tierra, en los ríos, en los lagos, en las ciudades y en nuestro cuerpo, ¿no? Esto es verdaderamente patético. Vean ustedes, esto se llama violencia. Este trato a la naturaleza, porque estos, igual que nosotros, formamos parte de la naturaleza, es verdaderamente patético, es oprobioso y estamos normalizados y esa normalización implica que si lo vemos no nos afecta porque pensamos que este es el futuro, que estos son los alimentos que nos hacen tener salud y esto es todo lo contrario. Este es el imperio de la carne, la que sigue por favor. Y estos son los 10 transnacionales que pues controlan, ¿no? No es Trump, no es Bolsonaro, no son estos presidentes como Piñero, como varios presidentes en América Latina, ¿no? Neofascistas de derecha que están ahí por el negocio, ¿no? Sino son estas grandes compañías como Monsanto, Syngenta, Ciba-Geigy, DuPont, que además se están uniendo, ¿no? Eran 10 y ahora son 4, ¿no? Unas en la esfera china, otros en la esfera europea y unos en la esfera norteamericana. La que sigue, por favor. Aquí vale la pena decir que quien controla la semilla, controla el agua y controla la tierra, controla el planeta. Y por eso Monsanto es Mondiablo. En ese sentido, cuando nosotros hacemos un análisis sobre quién produce los alimentos, nos damos cuenta que nos están mintiendo. El 75 a 80% de la producción de alimentos en el planeta que consume el grueso de los 7.500 millones de habitantes, lo producen campesinos y campesinas que tienen parcelas promedio de 4 hectáreas a nivel mundial y solamente Monsanto y las 10 transnacionales producen el 30% de estos productos que van fundamentalmente a la industria pecuaria. Ellos están, digamos, acaparando tierra, acaparando agua y acaparando las semillas para hacer crecer la industria del imperio del ganado para que ustedes coman
todos los días una hamburguesa en lugar de un buen taco y se parezcan a los gringos, y lo que ha generado es que seamos el primer país en el mundo por obesidad infantil y segundo por obesidad en adultos. La que sigue, por favor. O sea, la situación es patética, ¿no? Discúlpenme, no puedo esta vez venir a hablarles de cosas bonitas y de cantos, etcétera, cuando en realidad lo que estamos viendo es todo ello. Pero voy a empezar a hablar de la esperanza. Miren, esta gráfica es muy interesante. El agronegocio, es decir, Monsanto, Ciba-Geigy, Syngenta, Kellogg's, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, etcétera, han acaparado la tierra, han acaparado los créditos, han acaparado la tierra, acaparan el 76% de la superficie agrícola del planeta, producen el 60% de las ganancias, se van el 86% el total de créditos que ofrecen gobiernos y bancos son para ellos, no son para los campesinos, y solamente producen el 30% de la comida y solamente ofrecen el 25% de la mano de obra. Vean del otro lado, los campesinos y las campesinas, los pueblos Tenec, los pueblos mestizos, campesinos de la Huasteca, sabedores y conocedores de la producción, de la diversidad, de la agrobiodiversidad, de la gran culinaria, etcétera, etcétera, en esos bellos paisajes, son un ejemplo de esto que se ha venido trastocando, pero que en la actualidad este tipo de campesinos, con solamente la cuarta parte de la tierra agrícola a nivel mundial y con solo el 14% del crédito, ofrecen el 74% de la mano de obra, ya sea en mano vuelta, ya sea en tequio o como le quieran llamar o como se le llame al trabajo solidario en esa región, y producen el 70% del total de los alimentos que consumimos. Y muchos de estos alimentos provienen de la ciudad, que es una de las alternativas de las que voy a hablar para Tuxpan, en el caso de Tuxpan, cuando esté ya terminando. La que sigue, por favor. Estos son los desgraciados. Esto es lo que ustedes consumen todos los días cuando van a Oxxo. Esto es lo que encuentran en el Walmart. Esto es lo que los hace sentir dignos, güeritos, blanquitos, muy cerca de los norteamericanos, muy modernos, ¿no? Esta es la modernidad, ¿no? Primer lugar en el mundo por diabetes. La que sigue, por favor. Frente a esto, que es nuestra vida, nuestra historia como mexicanos, mexicanas, nuestros pueblos, nuestros productores, nuestros agricultores, la vida rural de este país es sobresaliente, es sumamente sobresaliente, ¿no? Pero la despreciamos, la invisibilizamos y lo que queremos es ir a lo que sigue. La que sigue, por favor. Esto es lo que nos gusta, las cajitas. Los colorcitos de las cajitas, no leemos ni siquiera los contenidos de esas cajitas y los sabores son artificiales, etcétera, etcétera. Nos encanta llevar un carrito con esa musiquita que nos atonta para ir al supermercado y para que nos miren los vecinos y que se den cuenta de que somos consumidores. Consumir es, digamos, el objetivo del pensamiento del individuo moderno y para eso trabaja, para eso lo explotan y para eso vive. Qué tristeza y qué ignorancia. La que sigue. Y esto es el resultado. El 1% de la población a nivel mundial controla más de la mitad del total de la ganancia que se produce por la mitad de la población en el planeta. Unos 8 multimillonarios, unas 10 transnacionales, producen o tienen ganancias similares a las que tienen el grueso de la población en gran pobreza en nuestro país. Y nosotros, los pobresores o los profesores o los científicos, etcétera, estamos en el margen de abajo en la pirámide, ¿no? Es decir, hay una gran desigualdad. Hasta hace poco, el salario mínimo en México, el salario más bajo del planeta, más bajo que el chino, por ejemplo, más bajo que muchos países de América Latina y de África, ¿no? Esto se está corrigiendo, pero aún vivimos en ese
en esa opresión que además nos las arranca Walmart y nos arranca nuestros tristes salarios el Oxxo. La que sigue. La que sigue, por favor. Esta fiesta se acabó. 1950, 2050, esta gran borrachera de petróleo, este crecimiento, este desarrollo, este modelo occidental moderno que nos han vendido, se está acabando. No puede seguir así porque toda aceleración conlleva una desaceleración y estamos ya viviendo una gran desaceleración que manifiesta bifurcaciones. ¿Cuáles son? Un riesgo de nuestra permanencia como especie en el planeta, el ensanchamiento de la riqueza por unos pocos, unos cuantos. Trump no es de los 8, será de los 80,000 o 10,000 ricos. Los ricos no los conocemos, o Bill Gates o otros, pero esta es una concentración y el 99% de la población humana vive en condiciones perversas. La reducción de nuestra experiencia como especie, durante los últimos 300,000 años hemos construido experiencia, una diversidad cultural, la Huasteca es enormemente rica en ese sentido, está siendo, digamos, reducida de tal suerte que para finales del siglo XX el 90% de los idiomas, digamos, indígenas o los idiomas de los que se hablan en este país estarán extinguidos y solamente quedará el inglés y el chino y el ruso si esto es posible, ¿no? Pero en términos de la esperanza, este gran problema, esta gran fiesta, esta gran cruda, después de haber consumido tanto petróleo, alude al nacimiento de otras formas de vivir y entonces vamos entrando ya más rápidamente a estas otras formas de vivir y a estas otras reflexiones. La que sigue. Vivimos un momento de bifurcación. O seguimos hacia el consumo de 2 planetas anualmente, o le bajamos, o pisamos suave la Tierra, o aprendemos a habitar, o aprendemos a consumir de manera decente, ¿sí? O aprendemos a vivir modestamente, o aprendemos a vivir de manera transparente, dejamos la violencia y repensamos nuestras formas de habitar, pero fundamentalmente para las generaciones de sus hijos, de sus nietos que ya están aquí y que vendrán muy pronto, ¿no? Una sociedad del futuro en México sin agua, con una temperatura superior en 3 grados o 2 grados a la promedio anual, con problemas de inundación de las ciudades importantes costeras, todos los puertos costeros, todos los puertos estarían afectados, etcétera, 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 y sin petróleo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Tuxpan? ¿Cómo la ven? ¿No? Es necesario entonces, en el marco de esta pandemia y las solidaridades que estamos construyendo a través del Zoom, etcétera, etcétera, de estos sentimientos de fragilidad, estas tristezas, el aislamiento, etcétera, etcétera, nos han permitido ir tejiendo estructuras otras, formas otras de producir nuestros alimentos, de curarnos, de habitar, de consumir, y esto está enseñándonos que sí se puede y que la dignidad no significa tener dinero exclusivamente. La que sigue. La que sigue. Y todo esto, digamos, toda esta transformación en el marco de esta crisis tiene un significado que es muy importante. ¿Qué significa la memoria de nosotros? El recuerdo, los recuerdos del pasado, los recuerdos tristes, los recuerdos de gran placer, los recuerdos de felicidad. Eso es lo que nos permite el recuerdo, la memoria, seguir habitando con sentido el planeta. Es la historia, es la memoria. Y lo que nos ha convertido este modelo terrible es en seres amnésicos, en seres desmemoriados, que no recuerdan el pasado, que invisibilizan a los otros, etcétera, etcétera. La memoria es también una memoria de especie que tiene que ver con los conocimientos, que tiene que ver con las prácticas que nosotros las actividades que realizamos y que tiene que ver con la historia de nuestra especie en el planeta, ¿no? Y a nosotros se nos ha olvidado quiénes somos, ¿no?
Cuando vivimos en las grandes ciudades no nos damos cuenta, no recordamos ya qué significa ser humano, qué significa ser animal, mamífero, bípedo, qué significa esto, ¿no? Nos distanciamos de esa idea de la naturaleza como si nosotros no fuésemos eso. Claro, somos una naturaleza especial por el cerebro, pero también una naturaleza muy frágil. 3 grados de diferencia en la temperatura significan un gran riesgo para nosotros. Una cucaracha que tiene, pues, ¿qué será? 200, 500, hasta 1000 veces más historia que nosotros, millones de años, ¿sí? Ha logrado adaptarse a los cambios climáticos y nosotros, nuestra especie, está en gran fragilidad precisamente porque somos muy jóvenes en esta tierra, muy, muy jóvenes, y no estamos capacitados como especie para resolver estos problemas de cambios climáticos, etcétera, etcétera. La que sigue. Y fíjense, este mapa es bien interesante. Pensemos que el planeta es un pulmón canceroso con metástasis. Esa es la situación a la que hemos llegado. Aquellos polígonos rojos que ustedes ven en este mapa son las áreas de mayor diversidad biológica, cultural, agronómica, etcétera, lingüística, etcétera, etcétera, que son, digamos, los alvéolos sanos, aquellos elementos sanos del pulmón que le han permitido al planeta seguir sosteniendo una atmósfera que nos permite a nosotros respirar y producir, pues ya de manera escasa, el agua dulce que es vital, ¿no? Porque en realidad la Tierra debería llamarse agua y ustedes saben que menos del 1% del agua es agua dulce, que es, digamos, su ciclo es como una caja negra, se recicla, es el mismo volumen de agua y ahora este volumen de agua se ha reducido drásticamente y ha pasado de ser un recurso renovable a un recurso no renovable. Estos polígonos rojos, que son las partes sanas de un pulmón enfermo, son lo que nos pueden salvar. Y fíjense dónde está México y fíjense dónde está Tuxpan. Bueno, difícil localizarlo muy específicamente, muy nítidamente, pero allí está en ese rojo. Es decir, es la historia de nuestros pueblos, es la permanencia de nuestros pueblos, es el mantenimiento de la diversidad, lo que permite que a pesar de que se deshielen los polos y que se reduzca la floresta en el Amazonas, sigamos, digamos, manteniendo unas ciertas condiciones para la existencia. Yo diría que son los puntos que enfrían a la Tierra y no son puntos físicos, son puntos sociales. Son personas que hacen cotidianamente unas formas de vida que nosotros despreciamos o que invisibilizamos y negamos, pero son los que nos están produciendo este mínimo bienestar que está, digamos, en crisis, ¿no? La que sigue. Y México está, esta gráfica está mal, discúlpenme. México es el segundo lugar en megadiversidad biocultural en el mundo. Ese es el legado, no el petróleo, no el banco, no Oxxo, no el Bancomer, ya no existe. Estos bancos, estas grandes industrias, los automóviles, etcétera. Es la historia nuestra que ha permitido que México sea el quinto país en lugar por biodiversidad, el quinto país por el número de pueblos que hablan lenguas más allá de nuestro idioma en castellano y que aquí se haya inventado la agricultura desde hace 10,000 años. Y el maíz es un elemento significativo de esto. La que sigue. Y estos somos, ¿no? Esta diversidad biocultural que se expresa en el planeta. ¿Le puede dar hacer clic, por favor? La que sigue también. Clic, clic. Una antes. Ajá. Esta diversidad que vivimos en el país, que es la gran riqueza, que es lo que nos puede salvar, ¿no?
Es el resultado de una experiencia de nuestros pueblos, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros parientes, de los pueblos campesinos, pero también de los pueblos urbanos, de los barrios, etcétera, etcétera, que tienen experiencia, que tienen memoria, y que entonces esto ha permitido que haya unos sistemas que nosotros muy rimbombantemente les llamamos coevolutivos y que son más sustentables que el modelo que yo les he presentado a lo largo de la charla, la que sigue. Y fíjense cómo se sintetiza esto. Este es el mapa de la diversidad de maíces en el país. 63 razas de maíz. México es el país más diverso en maíces en todo el mundo, y aquí hay más de miles de variedades, porque son variedades locales, híbridos, que, bueno, no me gusta llamarlo híbridos, sino son variedades locales que producen los propios campesinos. Y he puesto esta figura en rojo, este círculo en rojo, porque ahí está Tuxpan. Ahí está la región de Tuxpan, que es una región que es diversa en maíces, y sin maíz no hay país, ¿no? Los mexicanos estamos hechos de maíz, y el maíz, digamos, es como la síntesis de este resultado coevolutivo entre el esfuerzo de la naturaleza y el esfuerzo cultural. La que sí. Vamos a pasar esta porque me llevaría un tiempo hablando de ella. Bueno, esta es la diversidad cultural, y entonces voy a ir cerrando hablando un poco más de Tuxpan, ¿no? Tuxpan se localiza en una de las áreas más diversas culturalmente de nuestro país, como ustedes lo pueden ver, ¿no? En el recuadro abajo a la derecha, pues pueden ver los pueblos más importantes que viven muy cerca en la región y que tienen contacto entre ellos y que de alguna manera han permeado la vida, la historia, no solamente de la ciudad, sino de la región en su conjunto. En el mapa de abajo, del lado izquierdo, no, están los posibles procesos de experimentación de maíces transgénicos. Y Tuxpan es una de las áreas en donde Monsanto y otras compañías quisieran producir esos maíces transgénicos para la producción de biocombustibles, ahora que se termina el petróleo, pensado fundamentalmente para el consumo de los automóviles norteamericanos. Tuxpan está en riesgo por eso, porque como lo vimos en el mapa anterior, pues Tuxpan está aún rodeado de pueblos campesinos y campesinas que mantienen esta diversidad genética muy importante. La que sigue. Y fíjense un poquito más preciso. El mapa del lado derecho es un mapa del uso del suelo en Tuxpan en el año de 1824. Y no voy a hablar mucho de él, sino simplemente vean las figuras, los colores, las tramas del mapa. Discúlpenme. Y se darán cuenta que había una producción mucho más diversa: café, caña, maíz, en verde están los bosques, poco de pastos, etcétera, cítricos, etcétera. Y vean este mapa, que es de 2010, en donde todo se convirtió en un pastizal. Deforestación, potrerización, petrolización, contaminación y violencia son los retos a resolver en la región de Tuxpan, y no solamente en su ciudad. La pérdida de la agrobiodiversidad es la reducción de esa cocina huasteca tan rica, que es una cocina mestiza, que es una cocina indígena, que es una cocina muy variada y que está siendo afectada por este modelo depredador en donde quizá haya más vacas que personas que viven en la ciudad de Tuxpan. La que sigue. Y bueno, pues esta es la riqueza, ¿no? Yo encontré esto ayer en el internet: diversidad. La esperanza para resolver nuestros problemas es en el mantenimiento de la diversidad. En la medida en que nosotros mantengamos la diversidad lingüística, biológica, cultural, etcétera, vamos a lograr salir de esta crisis.
de esta crisis de la pandemia y de esta crisis mayor que es la crisis del capitalismo. En la medida en que nosotros nos mantengamos vitales, recreando nuestras culturas, aceptándonos con dignidad, aceptando nuestra historia, no las historias ajenas, es como puede salvarse una ciudad tan, digamos, huasteca como lo es Tuxpan, la que sigue. Y bueno, está en su historia, pero no solamente en su arqueología, ¿no? Porque a nosotros nos cuentan la historia de los pueblos indígenas con piedras, ¿no? Y no revelan la historia contemporánea de nuestros pueblos indígenas, que está viva, el Chantó lo mismo lo dice, la comida, ese tamal muy similar al maya, el Día de Muertos, no me acuerdo cómo se llama ahí en Tuxpan, pero muy rico, toda esa gran diversidad que se teje con la música, que se teje con las expresiones artísticas, con los textiles y con las formas de habitar los paisajes, tristemente golpeados por la caña de azúcar, por la ganadería, por el petróleo, pero en donde subsisten de manera muy creativa estos pueblos. No habrá un futuro en Tuxpan y sus alrededores si no se dignifica a estos actores históricos que han jugado un papel muy importante en esa región y que tienen propuestas más hacia el futuro que las que se tienen en el modelo agroindustrial y en el modelo urbano tuxpeño. Sigue, por favor. Y bueno, finalmente, ¿cómo salir de la crisis? ¿Cuáles son los caminos cortos y los caminos largos? Yo creo que nosotros hemos perdido soberanía territorial. Monsanto, la Shell, Oxxo, Pfizer, la nueva vacuna, que es que contra el COVID, puro negocio, han perdido, nos han, digamos, golpeado nuestra soberanía territorial, que se basaba en una soberanía del comer. México es quizá uno de los 5 países donde se come mejor en el mundo. Y todo esto se basa en el maíz. Somos hijos e hijas del maíz y lo despreciamos. Queremos comer cornflakes, que son maíz transgénico. Nuestra forma de habitar la hemos perdido. Ya no sabemos construir nuestras viviendas. Y por forma de habitar no hablo de la casa, hablo de la forma de habitar el lugar, de la forma de convivir, de la forma de trenzar lazos, de hacer colectivos, de plantearnos retos, de plantearnos utopías, ¿no? La forma en cómo consumimos y transformamos la energía. En México se calcula que el petróleo durará solamente 15 años. Yo no sé por qué este señor presidente está inventando nuevas refinerías si sabemos, científicamente comprobado, que no van más allá de 20 años los depósitos de petróleo que hay en el país, ¿no? Entiendo la coyuntura por el problema del precio de la gasolina, pero aún así el gasto enorme que se hace para estos megaproyectos no va conmigo. Hemos dejado de usar nuestras plantas, nuestras terapéuticas, nuestras terapias, nuestra sanación. Es decir, para tener una soberanía territorial necesitamos sanar con la comida, sanar con el habitar, sanar con un consumo racional de la energía, utilizar la bicicleta, apagar a las luces, en fin, ser ahorrativos, no ser derrochadores y fundamentalmente transformar nuestros mercados, nuestras formas de intercambiar nuestros productos y todo esto es tan fácil de hacer, pero lo vemos tan lejano, nos lo han puesto tan lejanamente que creemos que es imposible. Pero miren, en este diplomado del que se hablaba al principio de mi charla, estamos reconociendo una multiplicidad de experiencias que se dan a lo largo y ancho del continente latinoamericano que nos enseñan a mirar que es posible hacer las cosas inclusive sin el apoyo del gobierno, que es posible hacer nuestra vida cotidiana más digna haciéndolo de manera colectiva, que es posible hacer economía sin dinero, que es posible intercambiar o trocar nuestros bienes, nuestros productos, y que regresar, no quizá sea la palabra más correcta, reorientar el uso de nuestra sabiduría medicinal implicaría resolver problemas como el COVID,
que se distancian del uso de estas vacunas cuyos elementos de algunas de ellas, no de todas, son transgénicas. Entonces nos van a inyectar transgenes, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ya cierro. ¿Cuáles son los retos para Tuxpan? Pues son los retos en general para muchas ciudades veracruzanas y del país. Se requiere una restauración ambiental ante el aumento de la temperatura y reconozco la necesidad imperiosa a corto plazo de descontaminar el río que pasa en las márgenes de la ciudad. Si me puede ponerla, es. Significa que en el cambio de la temperatura es necesario reverdecer sus márgenes, replantar árboles en las banquetas, en los parques públicos, reconquistar los parques públicos que han querido ser privatizados e inclusive ser utilizados para producción de alimentos sanos, de manera colectiva con organizaciones barriales y que embellecen a nuestro lugar y que nos dan sustento y trabajo. Esa restauración ambiental también pasa por el uso de la bicicleta, por el uso de la energía solar, aunque no es la más sustentable actualmente, pero nos permitiría reducir el consumo de petróleo y establecer unas formas de transporte mucho más sanas, como sería la bicicleta. Es necesario reconquistar la que sigue, la anterior. No, la anterior. Voy a estar un momentito ahí. Es necesario reestructurar, reorganizar nuestros sistemas alimentarios y la Huasteca es enorme en ese sentido. Y los sistemas de salud, las parteras, algo que nos da tanta pena, ¿no? Cómo hay que ir al hospital, que nos inyecten, que nos den medicinas químicas cuando tenemos una sabiduría y unas formas mucho más sanas de reproducirnos y de dar a luz dar a luz a la vida a nuestros seres queridos, ¿no? Esto lo debemos replantear como una propuesta, una utopía cultural que no está tan lejos, porque allí están las comidas, porque ahí están las prácticas de sanación, ¿no? Diseñar un sistema urbano mediante un transporte, como lo había dicho, y energía no fósil, pero fundamentalmente pensar en una ciudad al 2050 en el marco del aumento del nivel del agua de mar. Y lo más importante, el corazón de todo esto es regenerar los lazos colectivos de género, ¿no? Esto es muy importante, considerar la explotación, entender y ser sensibles a la explotación que ha padecido la mujer, que es la que cuida la vida, quien es la que tiene a su cargo los cuidados de la vida y que ya está harta de vivir como la han explotado, ¿no? Y que tiene muchas cosas que permitirían salir de esta crisis que a nosotros los hombres nos hemos negado a escuchar en el marco del patriarcal, de los sistemas patriarcales, ¿no? Y necesario revitalizar los lazos interculturales, rurales, urbanos, huastecos, mestizos, de barrio, etcétera, para construir mercados públicos, para construir comedores públicos, para hacer una vida social que rompa con el individualismo que es, digamos, como síntesis el Oxxo. Tejer un territorio en red, establecer vínculos en la producción, en el transporte, en el consumo y en el intercambio de los productos que se producen en los alrededores de Tuxpan, construir unas agriculturas urbanas y periurbanas, aumentando la diversidad, que además nos pone sanos por ese tipo de trabajo con la tierra. Y esto nos permitiría entonces fortalecer formas de gobierno participativas y autónomas, reorganizar las formas participativas en los barrios, repensar que somos capaces de hacer colectivo en nuestras manzanas y pensar que es necesario que nosotros como pueblo, como si quieren ciudadanos, diseñemos un plan de vida del 2030 al 2050 que es muy sencillo de hacer, que no lleva mucho tiempo y que hay ya las metodologías para construir planes de vida y hacer propuestas desde las más utópicas hasta los programas que permitan, digamos, construir toda esta salida a esta crisis que estamos viviendo.
Esta figura que sigue, por favor, sería, digamos, pensar en un Tuxpan cuyas relaciones entre colectivos que hacen muchas cosas y que producen bienes y riqueza, no dinero, sino riqueza, eh, podrían sostener mercados agroecológicos, mercados con productos sanos, hacer renacer la comida o cocina huasteca, hacer procesos de sanación colectivas, buscar otras formas educativas por afuera de estas escuelas que ya están en crisis, que son patéticas, ¿no? Y buscar otras formas de pedagogías, de educación para nuestros hijos y, en fin, repensarnos en términos de la memoria que tenemos como tuxpeños y como huastecos, la experiencia que históricamente hemos acumulado, repensar nuestro pasado, repensar este presente y construir un futuro que está aquí enfrente, que no es difícil de hacerlo y que simplemente no nos han permitido hacerlo y no hemos querido hacerlo. Va la última, me parece. Esta es la reflexión. Esta es la bandera mexicana, pues por supuesto, ¿no? Pero una bandera mexicana muy peculiar. En un taller que yo realicé en los Altos de Chiapas, en una comunidad celtal con tzotziles, tojolabales y choles, sobre estas mismas reflexiones, sobre qué futuro, sobre qué significan los cuidados de la vida, qué significa la dignidad, etcétera, etcétera, pues les presenté durante 3 días más datos de los que yo les he presentado en esta hora y media. Y al final, la bandera que estaba por ahí en una de las aulas donde estábamos reuniéndonos, nos dimos cuenta que la bandera mexicana ya no es como la pinta. El rojo aumentó por la sangre de las mujeres, por la sangre de los homicidios, por la violencia. El blanco se tornó gris porque no hay pureza y porque hay mucha contaminación. Y el verde desapareció porque están desapareciendo la esperanza y nuestros bosques. ¿Cómo reverdecer esto? ¿Cómo volver a plantearnos una bandera que nos dignifica? Entonces, al final de esta sesión con estos compañeros y compañeras indígenas, alguien se me acercó y me dijo, estoy muy triste, y estábamos llorando. Y porque es triste, ¿no? Y entonces me dijo, présteme la bandera porque yo la voy a reverdecer, como yo quisiera que ustedes pensaran en reverdecer Tuxpan. Y a la semana llegó con esta bandera en donde hay una milpa. Reverdeció la bandera, le dio dignidad. Y lo que dice ahí en celtal es que es posible construir utopías porque una sociedad sin esperanza no es sociedad. Muchísimas gracias. Maestro, qué hermosa plática y la verdad es que estamos ante un reto bastante fuerte. Yo de repente, y seguramente los que nos escuchan, encontrarán que, por ejemplo, en esta ciudad, como usted habla, el petróleo, hace una semana creo que estaba posteando un comunicador de aquí, de las redes sociales, el derrame de petróleo, de algo en la playa, y que esto estaba sucediendo. Y de repente nosotros, la población, ¿qué podemos hacer ante un monstruo, ¿no? Poderosísimo, que si se habla, si se actúa, pues uno pues tiene la probabilidad de morir, ¿no? Ahora bien, sabemos perfectamente cómo nuestras instituciones ecológicas, no estoy diciendo que todas, no estoy diciendo que en estos tiempos, porque desconozco, pero muchas de ellas, lo sabemos, se corrompen cuando pasa una de estas cosas, ¿no? Y luego, lo más lamentable que nosotros tenemos lugares hermosísimos por naturaleza, unos esteros preciosos, el río que pues nos adorna. Sin embargo, por ejemplo, en el estero Tenechaco sabemos que hay más de 50 colonias que depositan ahí todas sus aguas negras, ¿no? Y cómo hacer, o sea, cómo lograr pues una voluntad política, porque a lo mejor
hay la voluntad, pero no hay los dineros, no sé cómo, ¿no? Entonces, son megaproyectos y de repente, por ejemplo, tenemos una termoeléctrica que por años y años y años contaminó nuestro aire, los cultivos de las personas. Yo vi algunas personas que dijeron que tenían, que estaban haciendo algunos tipos de cáncer, ¿no? Cosas que a lo mejor son anécdotas porque no se pueden comprobar a ciencia cierta o a lo mejor no se ha dejado que se compruebe, ¿no? Y cómo hacer ante este poderío, porque además, de alguna manera, emplean a ciudadanos tuxpeños y pues entonces uno se siente como que entre la espada y la pared. Oye, uno quiere que las cosas vayan bien, han contaminado la playa, han hecho que muchas personas se mueran en esas aguas que ahora están turbulentas, las de la playa, por todas estas pozas que se hacen cercanas a este sitio de la central termoeléctrica, ¿no? Y pues no, se habla y no se escucha, no hay escuchas, no hay manera de arreglarlo. Entonces, de repente que todo está mal y uno como ciudadano dice, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago? Esto que usted menciona de cuidar, que si en los alimentos, que si fomentar la herbolaria. Hace algún tiempo yo soy nutrióloga de profesión y estuve en un curso, fui a Maryland, que me gustaría allí hacer un doctorado. El doctorado es en medicina integrativa. La medicina integrativa es una medicina que se va a la raíz, integra a mente, cuerpo y espíritu. Y yo creo que es la manera de sanar, ¿no? Más allá que la medicina tradicional. Y la directora de la facultad, digamos, del doctorado en nutrición, me dice, oye, tú vienes de allá y yo acabo de hacer mi doctorado en las curanderas de Oaxaca, ¿no? Entonces, ese conocimiento que es empírico, pero que son otros tipos de conocimiento, ¿no? Que básicamente sanaban y que, como usted dice, no tienen esos efectos tan negativos como la medicina, que además está prostituida y bien que lo sabemos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que de repente uno se enfrenta y dice, ¿cómo le hago? ¿Por dónde? ¿Cómo ayudo? ¿No? ¿Cómo ayudo? Desde mi trinchera. ¿Cómo le hago? Si yo separo la basura, viene el camión de la basura y las junta y entonces las lleva al mismo lugar. Entonces, dice uno, bueno, ¿por dónde? ¿No? ¿Cómo podemos, maestro, ante una crisis espantosa, como usted está diciendo, en todos los aspectos, en los aspectos de género, de violencia hacia la mujer, hacia el niño, hacia el anciano, hacia el indígena, ¿no? En esta crisis que estamos viviendo y de repente, pues, como que nos encontramos como atados de manos, que si digo, me vayan a hacer algo, ¿no? Es difícil, pero desde nuestra trinchera. Otra cosa importante, hablaba yo con una persona, como soy nutrióloga, te estoy atendiendo unas personas y me dice, ¿sabes qué? Yo vivo en este lugar hermosísimo, cerca de Tamiagua, pero aquí no hay verduras, aquí no las venden, no existe eso. O sea, claro, tienen por los frutos del mar, ¿no? El pescado, en todo lo demás, pero tienen la tiendita, ¿no? Entonces, no, no se cultiva ya, no hay milpas, no se cultiva la calabaza, no se cultiva el frijol, ya ni siquiera el chile. O sea, no estamos haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo y ahora estamos ante esa... tenemos que ahora educar a las personas en lo que es nuestro, porque estas personas quieren que llegue el Oxxo, como usted dice, lo que quieren es que llegue la tiendita, lo que quieren es tener el refresco grande, y el frappuccino, ¿no? Y no quieren la milpa y no quieren, a ver, yo que platicaba hace un ratito, o sea, ya ni siquiera nuestro maíz es nuestro, viene de Estados Unidos, en, 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 en sendos contenedores con miles de toneladas totalmente fumigadas, que quién sabe cuándo lo cosecharon, ¿no? Entonces, sí que es un problema
Y entonces tenemos que educar hacia al lado original, ¿no? El original, la persona originaria. Oye, no, tú tienes que regresar a comer esto porque esto es lo saludable. Ya no sabemos qué es lo saludable. Una persona me decía, yo como muy saludable, porque fíjate que me desayuno un sándwich de queso panela y jamón de pechuga de pavo, ¿no? Con granola y un yogur griego. Y pensamos que eso es lo saludable. Y no le damos la importancia a estos huevitos con frijoles de mi gallina de patio, ¿no? Y estos frijolitos recién hechos con aparte un amor de la persona que cocina. Entonces, yo siento que hay una tarea gigantesca, maestro, y de repente uno siente que para dónde camina o qué camino es el que va a llevar hacia la ruta más adecuada. Ese es un reto, ¿no? ¿Usted cómo ve esto? ¿Cómo ve todo esto? Yo voy a ser muy breve. Yo creo que esto tiene que ver con la voluntad de cada uno, ¿no? En principio. En segundo, que es necesario pues lanzar estos tipos de mensajes para que la gente que pues escucha, no lo escucha toda la gente, pero que entienda dónde estamos, ¿no? Que comprenda la situación de emergencia que estamos viviendo, que entienda por qué el COVID, que entienda y cuáles son los márgenes de futuro decente y digamos, digamos, futuros que nos permitan seguir conviviendo, ¿no? Eh, yo llevo 40 años estudiando, soy privilegiado eh, y soy optimista a pesar de todo lo que veo, porque México es un país muy rico, porque la gente ya está diciendo ya basta, las mujeres, los pueblos indígenas, etcétera, porque hay personas y colectivos que están resolviendo los problemas por afuera del gobierno, crean sus propios mercados, en su propia casa, haciendo la composta, no solamente dividiendo la basura, sino haciendo la composta, en fin, cultivando en los techos, en las paredes, y conviviendo de otra manera. Y además, algo que es fundamental es la educación. Es decir, estos pobres niños que nacen ahora, el día de hoy, cuando tengan 30 años, van a vivir muy difícilmente, ¿no? Entonces, si los niños no aprenden a cultivar, si los niños no aprenden a hacer sus alimentos, si los niños no aprenden a hacer, digamos, sus prácticas terapéuticas de sanación, etcétera, etcétera, sin petróleo no habrá pastillas ni vacunas anti-COVID. No va a haber petróleo, está científicamente comprobado. Hay libros, ¿no? Nada más que no lo dicen, pues, porque Pemex, pues es Pemex, ¿no? Y bueno, porque ahí, digamos, yo entiendo el discurso político, pero en el largo plazo, un gobierno inteligente y sensible debería hacer tres cosas: promover la organización social y generar, digamos, capacidades de gobernanza política de la propia sociedad. Es decir, soberana y autónoma, capacidad de decisión. Aunque esté el monstruo enfrente, cuando yo digo yo ya basta y voy a transformarlo, lo transformo. Y no necesita ser a golpes, no necesita ser con violencia. Es haciendo en la casa, es haciendo en el barrio, en la escuela. Voy a terminar. La otra es necesario transiciones agroecológicas, sacar a Monsanto de aquí, que se prohíba el transgénico, que se vuelvan a producir nuestras enormes riquezas agroecológicas que tenemos y restaurar nuestros paisajes, nuestras regiones, restaurar los ríos y las lagunas, ¿no? Y eso lo podemos hacer nosotros, no es difícil. No necesitamos dinero, es voluntad. O si no hay voluntad, no hay futuro para sus hijos y no hay futuro para sus nietos. Así de fácil. No está sencillo. Y si no lo entienden, pues bueno, habrá que hacerlos entender y habrá sectores de la sociedad de la ciudad de Tuxpan que empujen hacia allá, que demuestren. Hay que hacer cosas sencillas y rápidas para que
las personas que no lo hicieron se den cuenta que es posible hacerlo, que no se necesita mucho y que no se necesita el dinero del gobierno, de la fundación, etcétera, etcétera. Podemos hacer las cosas empezando por lo sencillo y esa es la esperanza. Si no, pues los buzos del siglo XXII bajarán a conocer la ciudad de Tuxpan. Uy. ¿No? Así está. Entonces, pues bueno, ahí están los mapas, ¿eh? Yo no lo puse porque no lo encontré, no. Lo pensé cuando estaba hablando de eso. Pero ahí están los mapas, cómo se reducen las costas en México cuando crezca aumente el nivel del mar, ¿no? ¿Quién está hablando de eso? ¿Cuáles son las políticas públicas de prevención sobre eso? No hay nada. Un No, gobierno que no crea, no está entonces, proyectado. Bueno. no. Bueno, pues muchísimas gracias. No, maestro, ha sido un verdadero placer escucharlo y ver esta ponencia tan interesante, tan llena de datos y pues un llamado, un urgente llamado a toda la población a ponernos las pilas, ¿no? Y hacer cosas, porque no podemos quedarnos sentaditos. Ujú. Afortunadamente la pandemia nos ha vuelto más sensibles Así y es, este es un momento importante para reflexionar. Este así es un es. momento importante. Bueno, Pues agradezco infinitamente, maestro, el que haya estado en este cierre del festival. Cerramos, como yo lo dije, con broche de oro. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Por ahí estaremos mandándole un reconocimiento y pues nuestro profundísimo agradecimiento. pues ¿Okay? muchísimas gracias. Que tengan buena tarde y pues Muy feliz esperanza. Navidad, esperanza, muy feliz Navidad y año Va nuevo. Esta transformación tiene que hacer eco en todas las personas. a pasar. Bye, Ok. doctor. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Bye. Bueno, pues estamos terminando este festival y pues muy contentos con todo este resultado que hemos tenido. A Dios gracias podemos tener la manera de cómo repetir estas charlas. Si quieren, ayúdenos compartiendo. Esto es muy importante que los tuxpeños lo sepamos y que sobre todo tengamos acciones sobre eso. Este día en particular pues el regreso, volver a esa visión de esa comida tan sabrosa y sobre todo tan pensada. Y también ahora el entorno, el cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio. Es una inversión en el día de hoy, pero también en el día de mañana, en nuestros hijos, nuestros nietos, en este hermoso sitio que nos vio crecer y que seguramente, si tomamos acciones, será algo muy hermoso también en las generaciones futuras. Pues agradecer la presencia de todos ustedes. Por favor, ayúdenos compartiendo estos videos que son muy importantes. Estamos en el YouTube, también en el canal de Articultura de Tuxpan y en la página de nosotros que es Articultura de Tuxpan por el Facebook. Quiero agradecer de manera profunda a la participación de mi hermana Brianda Zamora, la participación de mi hija Mariana Bolio en todos los diseños. Y por supuesto, cometimos un grandísimo acierto al contratar a unas excelentes community managers que han estado atrás de toda esta difusión. Está Sam, Grisel y Julie que están ayudándonos con toda la parte técnica informática y cibernética o lo que se diga. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, el IBEC, Instituto Veracruzano de Educación y Cultura, ha estado súper activo en las cuestiones culturales y yo noto que hasta más esmerado ahora en la pandemia. Siempre ha estado esmerado, pero yo veo que ahora está mucho más preocupado por la cultura. Este instituto de veras que ha sido una enorme fuente de inspiración y de creatividad y agradezco profundamente su apoyo. Y bueno, pues empresas que han apostado con nosotros a este festival, pues está Pollo de Oro, que siempre pensando
en que la cultura es algo muy importante. Está pollo de oro, pero también está el pollo frito tipo americano, pollo fiesta, que también ustedes lo pueden contratar para sus fiestas o algo así. Ahorita voy a dar los teléfonos, nada más encuentro la página. Nos patrocina Perromenal, también una empresa tuxpeña, veterinaria, que se encuentra a la salida de Tamiagua, a la salida, sí, al Tamiagua, y una empresa de la Ciudad de México, que es el centro especializado para la atención a la mujer. Ellos están en México atendiendo todos los problemas de la mujer y bueno, pues vamos a poner los datos de los teléfonos aquí en nuestra página, porque ahorita ya no los encuentro, pero agradecemos profundamente a todos ellos y bueno, pues me despido, por favor compártanos y hasta la próxima.